Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy su servidora Yasmín y este es tu devocional un día más. Quiero darte las gracias por unirte a este tiempo de bendición, tiempo de aprender la palabra, tiempo de reconstruir de acuerdo con la voluntad de Dios. En esta mañana quiero compartir con ustedes allí en Proverbios 18:22 y quiero hablar hoy de cómo reconquistar para poder restaurar tu matrimonio. Y ahí en el 22 dice, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Qué hermoso aquello cuando el Señor habla, ¿no? Que el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. ¿Verdad? Entonces allí nos habla el Señor claro, ¿no? De cuando nosotros empezamos a reconstruir empezamos a construir un matrimonio, ¿no? Desde cero. Entonces allí cuando nos enamoramos, conocemos a nuestra pareja, ¿cierto? El cuerpo empieza a destilar esa glándula oxitocina, ¿verdad? Que es la que produce aquel placer, aquella sensación de estar enamorado, de estar agradándole a la otra persona, ¿verdad? Aquello que produce esa sensación de, de amor, ¿verdad? Entonces, es esa glándula, se llama oxitocina la que nos hace sentir aquellas cosas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros éramos capaces de hacer todo, ¿cierto? De todo, todo, hablábamos bonito, nos vestíamos bonito, o sea, todo lo que hacíamos era para siempre agradar a la otra persona, ¿verdad? Entonces lo que aquí hay una clave importante que es que así como nosotros empezamos a agradarle a la otra persona, hacer todo para agradarle a la otra persona, es sencillamente porque nosotros para empezar a enamorarnos debemos morir a nuestro yo independiente, ¿cierto? Dejar ya de pensar en mí, en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, en lo que voy a hacer, en lo que, ¿cierto? En mis necesidades y pensar primeramente en la necesidad de la otra persona antes que en la mía, ¿verdad? Ahí es cuando empezamos a morir a ese yo independiente y cuando nos damos cuenta que esa glándula oxitocina empieza a dejar de funcionar en nuestra vida, ¿verdad? Cuando verdaderamente empieza a funcionar, dejar de funcionar esa glándula, entonces ahí es cuando nos damos cuenta que verdaderamente empieza el camino del matrimonio, ¿verdad? Porque empezamos a ver muchas cosas, a sentir muchas cosas diferentes a ese pálpito, a esa emoción, a ese lo que nos hacía que todo lo que hiciéramos fuera para agradar a la otra persona, ¿verdad? Ahí ya empezamos a ver los defectos, a ver aquellas cosas que nos desagradan y eso, ¿verdad? Pero cuando estamos con la ayuda del Señor, eh, es al revés, ¿verdad? Porque cuando empezamos a desenamorarnos, a desencantarnos, entonces ahí es cuando tenemos que venir al Señor y depender de Él, ¿verdad? Recordar aquellos promesas que hicimos el día que hicimos el pacto del matrimonio, ¿verdad? Porque allí hicimos unas promesas delante de Dios y, y unos términos y unos votos, ¿cierto? Ahí es cuando el Señor quiere que nosotros cumplamos eso, ¿verdad? Que donde dice que estaríamos en las buenas, en las malas, ¿cierto? En la salud, en la enfermedad y las promesas, ¿cierto? Que hasta que la muerte nos separe, ¿cierto? Que prometíamos honrarle, respetarle, ¿cierto? Cuidarle, ¿cierto? Hasta que la muerte nos separe, no era hasta que se acabe la emoción, hasta que ya deje de sentir esas maripositas en el estómago, no, es hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Entonces allí quiero recordarles lo que dice, cuando nosotros empezamos a ver todo ese poco de efectos, ahí es cuando necesitamos recordar aquellas promesas, ¿verdad? Aquí donde dice, quiero leerles un poquito aquí en 1 Corintios 13, 4, 7, del 4 al 7 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia,
amor no es fantasioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo puede, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, ¿verdad? Todo lo soporta. Y dice, el amor nunca deja de ser, pero, ¿cierto? Hasta ahí voy a leer. Mira, cuando nosotros estamos verdaderamente metidos ahí con la otra persona, ¿cierto? Construyendo un hogar, una familia, tenemos que morir a ese yo independiente, ¿verdad? A ese yo de lo que yo quiero, lo que yo necesito, si es necesario perdonar, perdonar, si es necesario ayudar, ayudar. Es amar, amar incondicional, ¿cierto? Hacer todo por la otra persona sin mirar en qué falló, cómo falló. Si falló, pues hay que estar dispuestos para perdonar, dispuestos para hablar, porque en la buena comunicación es cuando nosotros entendemos y vemos que Dios empieza a trabajar, cuando estamos dispuestos a comunicarnos, a ponernos de acuerdo, ¿verdad? Porque donde se acaba la comunicación ahí se rompe todo, porque empezamos a guardar y a guardar cosas y cuando explotamos ahí es cuando vienen las consecuencias, hacemos cosas que no queríamos hacer, ¿verdad? Entonces, quiero leerles aquí en Efesios 5:21 dice que someteos unos a otros en el temor de Dios. El 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, ¿verdad? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y él es su cabeza, ¿verdad? Y también dice que el marido ame a su esposa, ¿verdad? Amar a su esposa. O sea que aquí tenemos un mandato nosotras las mujeres que es someternos a nuestro esposo, reconocer la autoridad y el marido un mandato que es amar a su esposa, ¿verdad? Entonces allí se cumplen las promesas que el Señor nos da y cuando nosotros hicimos los votos de amar, respetar, ¿cierto? Y perdonar, ¿cierto? Mire, aquí el Señor, quiero recordarles que el Señor nos deja un ejemplo muy claro aquí donde de José y María, ¿cierto? Sus padres que tuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Cuando ellos estaban comprometidos de matrimonio, ¿verdad? Ella le dijo que estaba embarazada. En ese tiempo, cuando se daba la palabra de compromiso era que como si ya estuvieran casados, ¿cierto? Y cualquier cosa pues podía deshacer el matrimonio, ¿cierto? Pero José era un hombre de Dios, ¿verdad? Entendió y él había decidido en lo secreto dejar a María, ¿cierto? Para que ella no sufriera ninguna consecuencia. Pero ¿qué pasó? Ahí fue cuando vino el Señor y a través del ángel le habló que lo que ella esperaba, ¿verdad? Era del Espíritu Santo y era para bendición, ¿verdad? Entonces, mire la importancia que es buscar de Dios en el matrimonio para que podamos entender y aguantar y perdonar y hacer y reconstruir y reedificar, ¿verdad? Reconquistar cualquier cosa que se haya perdido, ¿verdad? Es importante la comunicación, importante ponerse de acuerdo, importante la comunicación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al morir al yo independiente dejamos de solamente mirar para nosotros nuestra necesidad, sino la necesidad de la otra persona, ¿verdad? Es la necesidad de la otra persona, tener esa compasión, de dar ese apoyo, ¿cierto? De amar por encima de todas las cosas y poder estar, ponerse de acuerdo para que haya, y ceder, ¿cierto? Para que haya comunicación, para que haya amor, para que podamos reconstruir y reedificar, ¿cierto? Aquello que se estaba perdiendo, ¿verdad? Que ya no es como al principio, que cuando sentíamos esas maripositas en el estómago que se llama la glándula oxitocina, ¿verdad? Entonces ahí es cuando sentimos el verdadero amor de Dios en nuestras vidas, ¿cierto? Bueno, mis queridos hermanos, con esta pequeña reflexión les dejo. Voy a continuar hablando todos estos días de cosas muy importantes para nuestro matrimonio y para nuestra familia, para estar edificando. Y quiero dar las gracias al Señor en el nombre de Jesús, Padre, porque tú eres santo, porque tú eres maravilloso, porque tu presencia es, Señor, grande en nuestras vidas, Dios mío, Señor, porque sin ti, Señor, no sabríamos qué hacer ni cómo hacerlo, bendito Dios, Padre. Enséñanos, Señor, como esposos, como esposas,
a edificar, a reconquistar cada día, Señor, como si fuera el primer día, bendito Dios, a perdonar, a ayudarnos, a amarnos, a respetarnos, a cumplir esos términos, esas promesas, Señor, esos votos que hicimos el día que nos casamos, bendito Dios de los cielos, Señor, para que podamos ser de bendición, no solamente en nuestra casa, en nuestro hogar, nuestro matrimonio, sino para nuestros hijos y todas las generaciones venideras, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Este día está delante de tu presencia, nuestro entrar, nuestro salir, nuestro levantar y nuestro acostar, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Que Dios le bendiga, que tenga un lindo día y recordarle que si este devocional no llega a ti, puedes encontrarlo en Facebook, Spotify, YouTube o lo puedes encontrar como Jazz Wonder Tips. Y que Dios le bendiga, que tenga un lindo día y seguimos ahí con él. Amén.